Queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar, que el diácono ha proclamado, nos presenta una escena profundamente eclesial y misionera. Jesús, el buen pastor, designa a otros 72 discípulos, además de los 12, y los envía de dos en dos a las ciudades y pueblos a donde él mismo iba a ir. Estos discípulos son heraldos de su presencia, precursores de su paso salvador. No es casual que Jesús los envía en pareja. La misión cristiana nunca es solitaria, porque la caridad es siempre comunitaria. Como dice San Gregorio Magno, cuando se envía a los discípulos de dos en dos, se nos indica mística y moralmente que no debe emprenderse ninguna acción buena sin la caridad del prójimo. La caridad, entonces, no es un adorno de la misión, es su fuerza y su esencia, la caridad de Cristo, que apela a la libertad del otro. Por eso, en nombre de la caridad, yo no puedo predicar la fe peleándome con mi hijo, con mi esposa, con mis hermanos. Tengo que tener la fe firme, tengo que hacer lo que me indica la fe, en orden a los preceptos de Dios, en orden a la asistencia de la misa del domingo, pero no puedo antes de ir a misa hacer un escándalo en casa porque otros no van a misa y luego ir lo más campante a la misa. Siempre el Señor nos refiere el imperativo de la caridad. Y lo dice hasta explícitamente una parte de la Sagrada Escritura. Habrán escuchado ustedes ese pasaje de la Biblia donde dice el apóstol que si nosotros, el apóstol Santiago, dice, si tú dices que amas a Dios, a quien no ves, y no amas al prójimo, al que ves, eres un mentiroso. Directo. ¿Vieron ese pasaje en la Biblia o en la Biblia de ustedes no está? Porque ese es otro riesgo que a veces nosotros tenemos, que seleccionamos los pasajes de la Biblia que nos son más útiles o que confirman lo que nosotros venimos pensando. La palabra de Dios es en su totalidad palabra de revelación, es el camino que el Señor ha querido que nosotros sigamos para que lo conozcamos a Él. Hermanos, la caridad no es un adorno en la misión, sino que es su fuerza y su esencia. El Señor comienza con una frase que debería seguir resonando en nuestros corazones. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. No es una simple observación estadística, sino una súplica urgente y esperanzadora. El mundo está lleno de almas sedientas de verdad, de justicia, de amor. Hay hambre de Dios, además de todos los problemas que estamos viviendo, problemas de guerra, vemos todavía Ucrania, vemos la Tierra Santa, vemos en América todos los problemas políticos y sociales, vemos también problemas más inmediatos que tienen que ver con la vida diaria, como comentaba el obispo en la misa anterior. Hay problemas también con unos hospitales que están por cerrar, hospitales rurales en Arizona, y ustedes pueden enumerar problemas que personalmente tienen en su vida, en su trabajo, en sus relaciones. Pero sin embargo, sigue siendo todavía urgente este llamado del Señor a rezar para que haya más trabajadores en su mies, para que haya más predicadores en el mundo del reino de Dios. El mundo entonces está lleno de problemas, pero en el mundo también hay todavía muchos necesitados con hambre de Dios. Y entonces tenemos que estar nosotros, porque faltan muchas veces
también los testigos, corazones ardientes dispuestos a salir de sí mismos para anunciar que el reino de Dios está cerca. Jesús no nos llama a quedarnos cómodos, encerrados, esperando que otros lleguen. Nos dice, vayan. La Iglesia no es estática, sino misionera por naturaleza. Cada uno de nosotros, en virtud del bautismo, ha recibido una vocación misionera. No todos iremos lejos geográficamente, pero todos somos enviados en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras comunidades. Y sin embargo, el envío, hermanos, no es sin peligro. Jesús es claro: los envío como a ovejas en medio de lobos. No promete un camino fácil, sino uno en el que seremos frágiles, vulnerables, pobres. Pero esa misma fragilidad es signo de la autenticidad del anuncio. Si confiamos en nuestras fuerzas, perdemos. Si confiamos en Él, si confiamos en Dios, vencemos. No se trata de nuestra fuerza, sino de su gracia. Por eso cuando Pablo comenta en una carta que tiene una espina y que día y noche le ha pedido a Dios que le saque ese aguijón, el Señor le contesta: te basta mi gracia. Dios no está en el éxito, Dios está en el corazón generoso y abierto que lo sigue, aún a pesar de las pruebas, de las dificultades, de los aguijones que podamos tener en nuestra vida. Por eso el Señor les dice: no lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y un poco convivan con la gente. Yo le hago caso, a mí cuando me invitan a algo, aunque sea un poquito, como. Dice Jesús: manducate que aponuntur vobis, comed lo que les pongan, comed lo que os pongan. Lo que ponen hay que comer, hay que compartir, no hay que llevar provisiones, no hay que tener seguridades. Es una invitación a la confianza radical, a una vida desapegada, pobre en medios, pero muy rica en fe. San Agustín comenta que esta pobreza de medios no es otra cosa que la riqueza del corazón que confía en Dios solamente. Dice San Agustín en el Sermón 346, el que posee a Dios, ¿qué más puede desear? Así como Israel cruzó el desierto dependiendo del maná y del agua que brotaba de la roca, así el misionero cristiano debe vivir de la providencia divina. Cuando los discípulos lleguen a una casa, deben decir paz a esta casa. No es un simple saludo, es una proclamación de salvación. Cristo es nuestra paz. Y cuando un discípulo entra en una casa, es Cristo quien entra con él. La misión no consiste solo en hablar. Hay que sanar a los enfermos, aliviar el sufrimiento, tocar las llagas del mundo. Como dice Jesús, sanen a los enfermos y díganle: el reino de Dios está cerca. ¿Cómo puede ser esto si no vemos a Jesús en el hermano? No vemos a Jesús en el hermano. A veces en el hermano vemos a un enemigo, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra iglesia. ¿Cuántas veces vemos a Jesús en el hermano? Aún cuando sea un pecador como nosotros. Cuando Jesús dice: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve preso y me visitaron, a mí me lo hicieron. Al preso bueno, al preso injusto, no al preso. Tengo que ver a Jesús en el preso. Pero que está por su culpa, pero Jesús quiso identificarse con él. Mateo 25. ¿Qué hacemos con Mateo 25? San Gregorio Magno comenta que curar los cuerpos prepara el terreno para curar las almas y que la misericordia abre la puerta a la verdad. Así, la caridad precede a la predicación y la compasión prepara el corazón del Evangelio. Antes de que Jesús se quedara en la Eucaristía,
por 2 veces multiplica el pan para la multitud. Jesús da el verdadero pan de vida, la Eucaristía, donde está Él realmente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero antes le enseñó a los apóstoles: denles ustedes de comer, denle pan material y peces materiales. No podemos servir al otro solo espiritualmente, también tenemos que hacerlo con la integridad de nuestra vida. Por eso Jesús también es realista. Habrá rechazos. En las ciudades donde no los reciban, sacudan el polvo de sus pies. El discípulo no impone, no obliga, propone, anuncia, siembra. Si la semilla no es acogida, no se convierte en el juez del otro. El gesto de sacudir el polvo no es de desprecio, sino de testimonio. El reino se ha acercado, pero ustedes lo han rechazado. Yo me ensucié los pies con la vida de ustedes y ustedes rechazan al Señor. No es un juicio, pero es una enseñanza, una muestra de lo que ha sucedido con el anuncio verdadero de la palabra de Dios. En este sentido, hay una libertad inmensa en la misión cristiana, porque no buscamos el éxito, sino la fidelidad. Nuestra tarea no es convertir, eso se lo dejamos a Dios. Nuestra tarea es anunciar. El resultado depende del Espíritu Santo y de la libertad del otro. Por eso el discípulo no se amarga si no lo escuchan. Su alegría está en otra parte. Yo, hermanos, no me amargo si no me escuchan, porque es mi misión, tengo que hacerlo. A veces en el confesionario, la gente le digo: mire, están los 10 mandamientos, que es en justicia obligatorio, están las bienaventuranzas, que son consejos, se llaman los consejos evangélicos, que si usted quiere, aunque no sea religioso. Y entonces, esto le digo, no es dice, para mí es pecado. Para mí, Padre, es pecado porque yo lo siento. No es lo que me dice Dios, es lo que yo siento. En España dicen: yo me lo guiso, yo me lo como. Me hago la religión a mi medida. No, la religión tiene que ser a la medida de Cristo. Por eso el éxito, cuando hay éxito, no es tu éxito, no es mi éxito. Es que la palabra de Dios se sembró en el corazón de alguien y con la fuerza del Espíritu y la libertad que colaboró en esa siembra, germina esa palabra de Dios y por supuesto que el éxito es de Dios. Y esto nos lleva al final del Evangelio. Continúa el texto de este envío, que los 72 regresan llenos de gozo, hasta los demonios se nos someten en tu nombre, le dicen a Jesús. Pero Jesús, con una pedagogía admirable, les enseña que esa no es la fuente más profunda de su alegría. No se alegren de que los espíritus se les sometan, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Qué enseñanza tan hermosa, hermanos. El gozo del discípulo no se basa en el poder, en el éxito, en los frutos visibles, sino en saberse amado, conocido, elegido por Dios. San Agustín escribe en el Sermón 171: alégrate no de lo que haces, sino de lo que eres en Dios. Somos hijos. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Hoy se dice sobre Jesús y se dice sobre cada uno de los bautizados. Esa es la alegría que nadie puede quitarnos. Pertenecemos a Dios y nuestros nombres están grabados en su corazón. Queridos hermanos, ¿qué nos dice este Evangelio hoy en nuestro mundo, como repasábamos, fragmentado, herido, sediento de sentido? Nos recuerda que la misión no es solo tarea de unos pocos, sino de todos, que la mies sigue siendo mucha y los obreros seguimos siendo pocos. Hoy más que nunca la Iglesia necesita cristianos valientes, generosos, sencillos, capaces de llevar paz, de sanar, de anunciar sin miedo que el reino de Dios está cerca. Nos recuerda también que no estamos solos. Jesús va delante de nosotros. Él es el verdadero sembrador, el verdadero sanador,
el verdadero enviado. Nosotros solo preparamos el camino con humildad, con fe, con amor. Como escribió San Gregorio Magno, quien anuncia a Cristo debe ser como una voz que desaparece cuando llega la palabra. Y finalmente nos recuerda que la fuente de nuestra alegría no está en lo que logramos, sino en lo que somos, hijos de Dios, amados, salvados, enviados. Que nuestra mayor dicha sea saber que nuestros nombres están escritos en el cielo. Pidamos hoy al Señor que nos renueve en nuestra vocación misionera. Cada bautizado es un misionero, que nos libre del miedo, de la tibieza, del egoísmo, que podamos decir como los primeros discípulos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre, pero sobre todo que podamos vivir con gozo la verdad más grande. Dios nos ha llamado y nuestros nombres están escritos en el cielo. Santa María, Madre de los evangelizadores, ruega por nosotros.